¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a su espacio Criterios, donde en esta ocasión estaremos dialogando sobre esos temas de coyuntura tan importante para nuestro país. Y precisamente en esta semana dialogábamos sobre qué está sucediendo con el anuncio del presidente Nayib Bukele respecto a Bitcoin City. También qué está sucediendo entre las relaciones de Estados Unidos con El Salvador o esta polémica ley de agentes extranjeros. Nosotros sí lo dialogamos en la semana, pero algo que nos encanta acá en Criterios es poder ver esos puntos a favor y en contra de nuestros diferentes invitados sobre estos temas de coyuntura. Para ello, en esta noche estaremos dialogando con el abogado y analista político Eduardo Alvarenga. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Agradecido por la oportunidad de estar participando de este espacio. De verdad va a ser bien interesante estar abordando estas importantes temáticas y le invitamos a la audiencia que también se sume a este importante conversatorio que vamos a tener. Precisamente quiero iniciar con ese tema del presidente Nayib Bukele que mencionaba hace unos días, la nueva Bitcoin City que estará ubicada en Unión, y que él mencionaba que sí, evidentemente tendrá el aeropuerto, que por ahí pasará el tren del Pacífico, varios hoteles, que será una metrópolis y de las más importantes del mundo. ¿Qué opinión se merece esto? ¿Es lo que necesitamos? Fíjate que es importante primero referirnos al tema que da origen al posterior surgimiento de Bitcoin City, y es precisamente al tema de adoptar el Bitcoin, esta criptomoneda, como una moneda de curso legal en el país. Desde el momento en que entra a agenda esta temática y que de hecho se aprueba de manera express la normativa en la Asamblea Legislativa, a mí me quedan bastantes sinsabores. Por ejemplo, ¿por qué como país habremos de orientar recursos públicos? Porque hay que entenderlo como población, que son recursos públicos los que se han orientado para adquirir estos Bitcoin, que de hecho tienen un valor bastante alto en el mercado. ¿No será que como país tenemos otras necesidades, otras urgencias más demandantes para la población que invertir en un criptoactivo que, hay que decirlo, es bastante fluctuante? Así como genera superávit o subidas en su valor, también genera detrimento. ¿Cuánto no se pudo haber hecho con los recursos que a la fecha se han invertido para esos efectos, para crear todo el ecosistema o el andamiaje para que funcione el Bitcoin en el país? Dicho esto, queda ahí ese sinsabor, ¿verdad?, en mucha parte de la población, de cómo orientamos recursos para algo fluctuante, para algo que no deja de ser una apuesta que se hace en el mercado en detrimento de la satisfacción de necesidades reales de la población. Dicho esto, hace un par de semanas, en el marco de la Semana del Bitcoin que hubo en el país, se dio este anuncio precisamente de la creación de la Bitcoin City en el departamento de la Unión, en Conchagua para ser específico. Surge de igual forma la interrogante: de igual forma se van a orientar recursos públicos para la creación de esta Bitcoin City, donde se establece que será un espacio libre de impuestos para que vengan extranjeros e inviertan adquiriendo esa propiedad en el país. Pero hay que preguntarnos, ¿será que como país estamos en aras de beneficiar a extranjeros que vengan al país en detrimento de la población? A la población no se le habla de no cobrarle impuestos. A la población incluso se ha hablado en agenda que está en análisis de cara a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional un incremento de impuestos. Entonces, ¿cómo es esta doble situación? Estamos pensando que en un lugar no vamos a cobrar impuestos a extranjeros, pero a los salvadoreños estamos conversando con estos fondos, con estas entidades internacionales, de la posibilidad incluso de incrementar los impuestos. ¿Será que es lo que necesitamos como país? ¿No será que nos estamos equivocando en cuanto a las prioridades a las que se deben de destinar los recursos públicos? Yo creo que sí, en el tema del Bitcoin nos estamos equivocando en cuanto a esa priorización de recursos. Existen necesidades apremiantes en la población a donde orientar estos recursos que le van a cambiar la vida verdaderamente a la población. ¿No se tratará como tal de intentar convertir a El Salvador en una especie de paraíso fiscal? También se habla muchísimo de ello, y eso trae consigo también negocios que pueden realizarse al margen de la ley. Todo este tema de dónde fluyen estos recursos que finalmente ingresan a ser manejados al interior del país,
quedará también en duda si no se puede prestar la utilización de este criptoactivo para esos efectos. Recordemos que ahí no hay un control del flujo, del origen de esos recursos. Se podría estar pensando en esos fines también, lo cual no considero que sería una buena decisión o una buena estrategia si se está orientando precisamente a esos efectos la política del país en cuanto al uso de esta criptomoneda. A pesar de que la respuesta podría parecer obvia, pero necesitamos conocer esos puntos. Y es que siempre con respecto al Bitcoin, la gente de a poco ya está aceptando que el Bitcoin como tal es una realidad o sigue renuente a poder utilizarla. Porque incluso se han dado campañas para que la gente, para incentivar a la gente para que no le tenga miedo a este criptoactivo. Yo creo que es importante conocer cómo se está intentando precisamente implementar la circulación de este criptoactivo en el país. Y hay que recordar que cuando se habló de adoptar esta moneda, esta criptomoneda como de curso legal en el país, se adoptó paralelamente la medida de entregar $30 en Bitcoin a través de la plataforma Chivo Wallet creada desde la administración pública, que hay toda una duda también, si es una sociedad privada, si es una empresa pública. ¿Qué estamos en presencia cuando hablamos de la empresa que crea Chivo Wallet? Entonces, a la población se le entregaron $30, que hay que decirlo y que a la población tiene que quedarlo bastante claro también. Esos $30 no son un regalo. Esos $30 vienen también de los recursos públicos que maneja la administración pública, de los mismos impuestos que tributamos todos los ciudadanos, todas las empresas. Llega a Hacienda y Hacienda decide, en este caso desde una estrategia del Ejecutivo, orientar $30 convertidos en Bitcoin a la población que descargara esta Chivo Wallet. Importante sería, fíjate, conocer si las personas que han descargado esta plataforma han seguido utilizando la misma o únicamente lo hicieron en atención de recibir ese estímulo de $30, lo consumieron o lo tienen ahí en reserva y ya no lo han seguido utilizando. Porque creo que el objetivo de la estrategia implementada es que se vuelva un flujo de este recurso. Pero sería importante saber si las personas lo utilizan de esta manera o únicamente se gastaron ese estímulo económico y nunca más volvieron a tener comunicación o relación con esta aplicación. Las personas, digamos, lo que yo advierto, que las personas han aceptado la utilización de este criptoactivo por ese reconocimiento económico que se le dio, por ese estímulo. Importante también tener en consideración, han habido muchas denuncias, muchos señalamientos en redes sociales también de cómo se han utilizado identidades para descargar esta aplicación, tener acceso a este estímulo económico de personas que no necesariamente son quienes han descargado la aplicación. Es decir, que yo no he descargado la aplicación, pero resulta que me da curiosidad de descargarla y cuando intento, ya alguien la descargó, con mis datos, con mi DUI, con mi información. Eso es bastante delicado también porque se presta a la suplantación de identidad. ¿Qué negocios o qué transacciones no se estarían realizando a mi nombre y yo nunca he descargado esa aplicación? Eso es bastante delicado y creo que ya la Fiscalía General de la República, algunas entidades de sociedad civil, Cristosal por ejemplo, ha puesto denuncias ante la Fiscalía e incluso ha acudido a la Corte Suprema de Justicia para incoar acciones y que se tomen medidas al respecto, ¿verdad? La suplantación de identidad puede derivar en una serie de problemas, en una serie de ilícitos para el ciudadano que no ha ni descargado esta plataforma. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a ese punto también. Podríamos mencionar que la población está renuente también porque teme que el dinero que ellos puedan introducir dentro de Chivo Wallet, precisamente porque hay casos en que ya les usurparon su identidad, tienen miedo de que les roben su dinero. Claro, recordémonos que de nadie es un secreto que el tema económico en el país, en los bolsillos de cada persona, no existe un superávit que digamos en esta situación, ¿verdad? En esta coyuntura. Entonces, las personas necesitan certeza de los recursos con los que cuentan a efectos de honrar sus compromisos, a efectos de honrar sus obligaciones.
y por tanto también este criptoactivo se da el tema de la fluctuación. ¿Cómo es posible? Las deudas o los pagos que yo tengo que asumir tienen un monto claramente establecido. Si yo invierto en Bitcoin o si yo tengo los recursos con los que cuento en esta moneda, he de entender y he de saber que eso puede que suba o puede que disminuya. Pero en mi nivel de deuda, lo que me cobrarán es el mismo monto. Entonces, ¿cómo yo voy a entrar en esa dinámica si en algún momento puede resultar de que me sea insuficiente los recursos que cuento en Bitcoin para ahorrar mis compromisos? Y eso es algo bien delicado del Bitcoin también, porque en el articulado de la norma deja abierta la posibilidad en que en algún momento sea obligatorio el que toda la población tenga que fluctuar económicamente a partir del Bitcoin. Y creo que no estamos preparados. Perfecto. Ahora, me encantaría tocar este tema tan relevante como es la ley de agentes extranjeros, pero ¿por qué no lo tocamos después de la pausa comercial? Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos dialogando en su espacio Criterios, donde en este bloque corresponde platicar sobre la ley de agentes extranjeros, esta ley que tanto ha dado de qué hablar en todos estos días, y ahora corresponde conocer el criterio de nuestro abogado y analista político, Eduardo Alvarenga. ¿Qué opinión merece esta ley? Estamos hablando de que es una ley que nosotros necesitábamos, y como el presidente decía, la necesitábamos y es justo porque la tiene Estados Unidos, entonces ¿por qué nosotros no? Aunque está el otro bloque que menciona que no, porque se parece más a la de Nicaragua que a la de Estados Unidos. Eduardo, ¿necesitamos esta ley o no la necesitamos? Yo creo que a nivel del ámbito jurídico, estimado, hay que tener una valoración de que en cada país se debe de responder a la idiosincrasia y a la coyuntura propia al momento de legislar. Fíjate que muchos errores legislativos, de técnica legislativa, han existido en el país precisamente por el tema de tomar cuerpos normativos de otras latitudes y únicamente introducirlos en nuestro sistema normativo sin tener en consideración las propias identidades y características de nuestra población y de nuestro entorno. Para esta normativa en concreto, yo creo que tenemos que hacer un análisis de los artículos que estaban en discusión hace un par de semanas. Esta normativa, también hay que decirlo, se presentó de manera sorpresiva en la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre. Una semana después, 16 de noviembre para ser exacto, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable, atendiendo básicamente al proyecto presentado por el ministro de Gobernación, y según el proceso de formación de ley, lo que prosigue al dictamen favorable es ya someterlo a votación y a validación en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Resulta que desde que se presentó este proyecto por parte del ministro, empezaron a surgir distintas voces en sociedad civil organizada, empezaron a surgir bastantes voces también en entes supranacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de la OEA, también los relatores especiales en materia de libertad de expresión, personeros de la Organización de Naciones Unidas, representantes diplomáticos de embajadas
importantes en el país, como por ejemplo la de Alemania, se expresaron al respecto, diciendo precisamente cuál era el temor que le surgía de esta normativa. ¿Y por qué un temor? Porque lamentablemente cuerpos normativos de esta índole, para no ir muy lejos, en Nicaragua, han sido utilizadas con el objetivo de silenciar las voces provenientes de sociedad civil, de medios de comunicación independientes, que pretenden realizar contraloría de la función pública, contraloría del ejercicio de la función pública. ¿Por qué? Cuando estos cuerpos normativos establecen disposiciones como la siguiente, me permito leer lo que establece el artículo 9, literal B de este proyecto. Dice que va a estar prohibido para los sujetos obligados realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país. ¿Por qué es delicado este punto? ¿Qué entendemos por seguridad nacional? Por estabilidad social y política del país. Esos son conceptos jurídicos indeterminados que finalmente quedan a discreción de la autoridad que analice estos temas si una acción específica pone en riesgo la estabilidad política del país. ¿Y qué podría hacer poner en riesgo la estabilidad política del país? Por ejemplo, pedir rendición de cuentas a la administración pública, exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos, porque eso inestabiliza a quienes manejan los recursos públicos en el país. Eso es un mensaje claro de, miren, no generen control del poder político en el país, mejor absténgase de ello, porque si llegasen a incurrir, se van a ser acreedores de una sanción económica bastante alta. Peor aún, nos habla esta normativa también de un impuesto en el artículo 10. Establecieron un impuesto, hay que decirlo, esta norma no ha sido aprobada, está pendiente, del 40% por cada transacción financiera que percibieran estos sujetos obligados. ¿Te imaginas cuánto implica el 40% para un cooperante o para alguien de sociedad civil extranjera que quiera apoyar un esfuerzo en el país? Básicamente le estarías tomando 4 de cada 10 dólares que le envías para que ejerza su labor cualquier entidad de la sociedad civil. Y eso, sin lugar a dudas, puede generar una disuasión en los donantes para no seguir apoyando este tipo de esfuerzos. También preocupante el tema de lo que establecen las disposiciones transitorias. Establece las disposiciones transitorias de que desde la entrada en vigencia de esta ley, los sujetos obligados no podrán realizar actividades. Eso es congelar la labor de las entidades de sociedad civil, desde el momento en que entre en vigencia hasta que se registren en el espacio que la normativa establece, van a poder funcionar. Y no hay un plazo para que la entidad pública termine registrándolo. Eso, sin lugar a dudas, también viene a significar una transgresión a este documento tan importante, que muchas veces se obvia en la Constitución de la República. ¿Sabes que en el artículo 7 puntualmente establece que los habitantes de El Salvador tenemos derecho a asociarnos libremente y a reunirnos pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito? Si tú le estás diciendo que desde que entra en vigencia esta norma, las entidades de sociedad civil, los medios de comunicación independientes no podrán realizar actividades ni seguirse reuniendo y funcionando, básicamente le estás coartando ese derecho constitucional de asociación contenido en el artículo 7 de nuestra norma. Y si le sumamos todavía, en esta Comisión de Relaciones Exteriores, cuando se estaba analizando este proyecto, resulta que se les ocurrió incluir una pena de prisión de 2 a 5 años para quienes contravinieran el orden público, la seguridad nacional o la soberanía del Estado, usando para esos efectos recursos de donaciones provenientes del extranjero. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque ya estamos trascendiendo de la esfera de libertad de los individuos y dejamos siempre estos temas de conceptos jurídicos indeterminados. Orden público, seguridad nacional y soberanía del Estado, que quedaría a discrecionalidad de la entidad pública que se cree para estos efectos determinar cuáles acciones ponen en riesgo estos temas y derivar incluso con pena de prisión para quienes así lo estuvieran ejerciendo según el criterio de la autoridad. No se puede estar en una sociedad intentando acallar las voces que lo que demandan es transparencia,
lo que demandan es justicia, lo que demandan es un alto a la impunidad lamentable que históricamente hemos tenido en el país. Pero ¿quién decide como tal en qué medida se está perturbando el orden público? Digamos, un ejemplo, una determinada institución o agencia de cooperación brinda financiamiento para el fortalecimiento de la democracia como tal. Y estamos hablando, o incluso simplemente para el fortalecimiento de los derechos humanos mismos. ¿Quién define que en efecto no están interfiriendo en asuntos del Estado y que meramente solo están capacitando, digamos, a los jóvenes de sociedad civil? Ese es el gran problema, de que la normativa le da esa potestad a la institucionalidad que se crea para esos efectos y no determina criterios predefinidos para establecer la existencia de transgresión a estos temas. Por tanto, en cada caso en concreto sería esta autoridad pública quien determinaría si considera una transgresión o no. Y eso podría prestarse, lamentablemente, a abusos que pueden derivar, como vimos en esta disposición, en incluso pena de prisión para quienes consideren que están transgrediendo estos conceptos jurídicos. Esto evidentemente no implicaría que algunas agencias de cooperación de nuestro país que se han enfocado en el fortalecimiento de derechos humanos y democracia no se alejen de nuestras tierras. Fíjate que justamente pasó ello. La embajada alemana en nuestro país publicó un comunicado en esa semana, la semana anterior, donde se pensaba que se iba a aprobar este cuerpo normativo. ¿Qué hizo la embajada de Alemania? Suspendió precisamente la ejecución de proyectos comunitarios que ellos tienen ya bastante tiempo en el país, precisamente porque no tenían claridad de los alcances de esta normativa. Y expresamente lo decía en el comunicado: bueno, hasta que no tengamos esa certeza, vamos a seguir apoyando al país. Y expresamente, fíjate que lo decía también el ministro del Estado del Ministerio Federal de Alemania de Relaciones Exteriores, Niels Ahnen. Él publicó que estaba alarmado por la ley de regulación de agentes extranjeros en El Salvador, ya que dicha ley, y aquí es lo delicado, complicaría la cooperación entre las sociedades civiles de los países y limitaría considerablemente su margen de maniobra. Obviamente esto ha generado eco fuera de nuestras fronteras. Esta noticia ha trascendido a tal punto que países amigos, países aliados, que han colaborado muchísimo en temas de fortalecimiento de la democracia, de protección y promoción de los derechos humanos, puedan condicionar o puedan replantearse si este es un escenario debido, si este es un escenario acorde para seguir apoyando en estos esfuerzos que mucho lo necesita, hay que decirlo con propiedad, nuestro país. Esto no tendrá que ver sobre lo que sucedió hace unos días con el allanamiento a 7 ONGs, entre ellas una de las más importantes como lo son las Mélidas y una organización ambiental por ahí de Santa Ana. Pero se me ocurre, ¿por qué no lo dialogamos luego de la pausa comercial? Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Cerrábamos el espacio anterior precisamente dialogando sobre la ley de agentes extranjeros y si esto tenía algo que ver con lo que sucedió hace algunos días con algunas ONG respecto al allanamiento que tuvieron, entre ellas una de las organizaciones como las Mélidas y como también ahí estamos hablando de la Fundación Ambientalista de Santa Ana y dialogábamos sobre ¿será que esto tiene alguna relación
con el allanamiento, porque incluso la Fiscalía les está acusando no solo de delito de peculado, estamos hablando de negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios. ¿Es esto correcto? Fíjate que lo que yo advierto es que estas acciones desarrolladas por la Fiscalía General de la República en coordinación de la Policía Nacional Civil la semana anterior responden a el seguimiento a las comisiones que están en el seno de la Asamblea Legislativa, puntualmente a la comisión que está investigando cuando exdiputados, exdiputadas tenían algún potencial o algún conflicto de interés en cuanto participaban en la asignación presupuestaria de nuestros recursos para fundaciones o asociaciones con las que tenían algún vínculo, ya sea que habían sido fundadoras, que eran de la junta directiva o que eran miembros o socias de las mismas. Entonces, entiendo que a partir de estas comisiones y de las personas que han ido invitando a participar de ellas, se ha podido establecer a criterio de quienes integran la comisión esa irregularidad de tener ese vínculo con la asociación y asignarle recursos del presupuesto general del Estado. A partir de ello impulsaron, entiendo, ante la Fiscalía General de la República avisos, denuncias, y es la Fiscalía General de la República quien en seguimiento a ello pues está investigando al interior de estas asociaciones expresamente la utilización de esos recursos públicos para fines de la sociedad organizada, para fines de la sociedad civil, y entiendo que el fondo es determinar si los proyectos, si los programas que se decían iban a financiarse con estos recursos públicos verdaderamente se ejecutaron. Dicho de otra manera, si esos recursos fueron utilizados para la satisfacción de necesidades de la población, para la satisfacción de derechos fundamentales, o si fueron utilizados para fines distintos, como financiar campañas políticas, como el pago de todo lo que se necesita para una logística de campaña electoral, y es en eso en lo que se encuentra, entiendo, la Fiscalía General de la República. Ahora, estos temas se cruzan en el camino en el sentido de que también algunas de estas asociaciones, algunas de estas entidades han recibido recursos de cooperación internacional a efectos de desempeñar las funciones en las áreas en que se desenvuelven, ¿verdad? Hablamos de la protección de los derechos de las mujeres, en el caso de las Mélidas. Hablamos también de temas medioambientales, como la fundación ubicada en el departamento de Santa Ana, entre otras, ¿verdad? Por eso es que se cruzan los temas en agenda, pero en sí la labor de la Fiscalía responde a esos avisos, entiendo, a esas denuncias, y el tema de los agentes, de la ley de agentes extranjeros, creo yo que toca de manera paralela esta temática, pero no pretende de manera inmediata o directa el vincularse con la erogación. Son dos recursos diferentes: recursos públicos provenientes del presupuesto y recursos de cooperación o ayuda internacional, que es a la que se pretende controlar en la ley de agentes extranjeros, con ese impuesto burdo del 40% que vendría a afectar sin lugar a dudas ese desempeño en defensa de los derechos humanos que se realizan desde sociedad civil. Eduardo, en otro orden de ideas, me encantaría tocar también este tema polémico respecto a lo que muchos denominan la ley de expropiación, o lo que como tal es ley de dominio eminente de inmuebles para obras municipales. Esto que está causando revuelo, porque dicen, no, entonces quiere decir que me van a quitar mis terrenos, me van a quitar mis casas. ¿Quién determina como tal que el terreno donde yo vivo evidentemente va a servir para obras de carácter público y para el servicio del mismo? Fíjate que para ello tenemos que referirnos puntualmente siempre a la Constitución. Y es que no existe otro documento superior en nuestro andamiaje normativo que regule todo lo que sucede al interior del país. Y hay que decirlo, en el artículo 106 de la Constitución puntualmente se establece la existencia de la expropiación. Hay que decirlo, la expropiación ya existía desde la vigencia de esta normativa en el año 1983, y dice el artículo 106: la expropiación procederá
por causa de utilidad pública o de interés social legalmente comprobados y previa una justa indemnización. ¿Qué es la diferencia de esta normativa que ha causado mucho revuelo en la población? Bueno, esta normativa establece de que la Dirección de Obras Municipales, una entidad de reciente creación, tiene la potestad de impulsar estas acciones para expropiar bienes privados, y desde el momento en que presenta ese requerimiento, ese proceso, esa petición de expropiación, ya puede disponer de la propiedad privada. Eso es contrario a lo que la Constitución establece. La Constitución establece de que tiene que ser legalmente comprobada esa declaratoria o causa de utilidad pública o de interés social. Eso lo va a emitir el funcionario jurisdiccional competente. Lo que se está habilitando con esa norma es que, sin existir esa declaratoria de utilidad pública o de interés social, ya podrá disponer la Dirección de Obras Municipales o la entidad pública del inmueble para los efectos que considere, a su entender, sin declaratoria de utilidad pública o de interés social. ¿Por qué es contrario a la Constitución también? Te habla que debe de haber una justa indemnización previa, y te podrán utilizar el inmueble de tu propiedad sin que todavía se haya declarado y por tanto establecido la indemnización, que cuando se venga a resolver ya habrán tomado posesión del inmueble y procedido a construir lo que estimen pertinente como entidad pública. Eso es lo preocupante. Existe una clara contrariedad a lo establecido en el artículo 106 y también a un derecho humano fundamental que lo encontramos regulado en el artículo 111. Es el derecho a la, en el artículo 11 de la Constitución, que nos establece que ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos, sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes. Si estamos diciendo con esta normativa de que basta la sola presentación sin haber escuchado al propietario del inmueble, hay una clara transgresión, pues se va a tomar posesión de esa propiedad sin haberle dado la posibilidad de que se exprese, de que valore, qué piensa al respecto el propietario privado del mismo. Entonces están esos vacíos que pueden derivar en abusos, en arbitrariedades por parte de las entidades, en tanto van a usar el inmueble sin tener claridad del monto de la indemnización, sin estar de acuerdo el ciudadano en esa indemnización y sin haber dado la posibilidad de que se expresara al respecto. Eso es lo delicado de esta normativa que recientemente se aprobó en esta plenaria que pasó esta semana sobre el tema de la transgresión y la posible vulneración del derecho a la propiedad. Es decir, a pesar de que el artículo 1 menciona que se va a indemnizar justamente a las personas que les sean expropiadas estas tierras, igual no es suficiente. Lo que sucede es que hay que respetar el debido proceso, algo que lamentablemente se está transgrediendo de manera reiterada. En esta ley no se contempla. Se dice de que se va a poder hacer uso del inmueble antes de haber sido transcurrido el proceso debido. Es decir, primero le quito su propiedad y posteriormente hacemos el proceso. Eso es lo que establece la norma, totalmente contrario a lo que la Constitución establece. El debido proceso es: presento la petición y la acción pertinente, eso se conoce ante la autoridad jurisdiccional que competa, me da como propietario la posibilidad de expresarme al respecto, hablamos del tema de la indemnización, llegamos a un acuerdo sobre el monto y una vez declarada por la autoridad jurisdiccional, entonces la autoridad pública puede hacer uso del terreno, del inmueble, pero esta norma dice lo contrario. Me voy a apropiar, después vemos el proceso, allá vamos a conocer la indemnización y cuando se decrete, para esos entonces el inmueble ya habrá sido orientado para otros efectos. Eduardo, ¿cómo se encuentran las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador? Aún no me respondas, porque vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Sambar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Algo histórico en nuestro país es que siempre las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador han sido lo suficientemente sólidas. Sin embargo, también es innegable que siempre en diferentes gobiernos han habido diferente tipo de comentarios que de repente dicen, no, bueno, eso no hay por qué decírselo a la Embajada de los Estados Unidos porque puede crear tensión. Sin embargo, nosotros también en esta ocasión queremos averiguar qué tanto han afectado o ¿qué impacto corresponde a las declaraciones de la ex embajadora Jean Mace respecto a que Estados Unidos y El Salvador tienen en pausa sus relaciones? ¿Es esto muy peligroso? ¿Es esto, como dice Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, son meras opiniones y nuestras relaciones con Estados Unidos están en orden? Debemos de entender a nivel diplomático qué implican las declaraciones precisamente de una representante de otro gobierno en nuestro país. Efectivamente, ella está hablando en nombre del gobierno de los Estados Unidos de América. No podríamos contextualizar que es una opinión muy particular o muy personal de ella en atención al cargo que está ejerciendo diplomático en el país. Hay que decirlo, a nivel diplomático también el cargo de encargado de negocios es un cargo inferior de un embajador. El país tiene ya muchos meses de no tener un embajador o una embajadora como tal nombrada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Solo esa situación ya es un mensaje claro en tema diplomático. ¿Por qué no existe un funcionario nombrado de ese nivel en territorio salvadoreño? Desde ese momento podríamos establecer que las relaciones entre los estados del Salvador y Estados Unidos están bastante afectadas, llamémosle, dadas distintas circunstancias. Y si es delicado este tema, por supuesto que sí. Finalmente, Estados Unidos es el socio comercial más grande con el que cuenta el país. ¿De dónde o a dónde exportan productos los comerciantes salvadoreños? Pues el mayor mercado es Estados Unidos. ¿A dónde existe buena cantidad de compatriotas residiendo? ¿Dónde existe la mayor cantidad de compatriotas residiendo fuera de nuestras fronteras? Es en Estados Unidos también. Recordemos que muchos de ellos están también sujetos a temas de TPS y de otras visas que derivan precisamente de las relaciones existentes entre estados. Entonces, es complicado que las relaciones entre estos países se vean deterioradas. Por supuesto que sí, sin lugar a dudas que es preocupante tanto a nivel de derechos de nuestros compatriotas que se encuentran en este país, como a nivel también de los flujos comerciales que existen entre ambos países. Mencionan representantes de la Asamblea Legislativa que ella se va porque no pudo cumplir sus objetivos de restablecer a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Cada país, cada estado es soberano en cuanto a sus decisiones. Parte de esas decisiones soberanas es precisamente el nombramiento de funcionarios para que ejerzan estos cargos de rango diplomático en otros estados. Por tanto, Estados Unidos le habría encomendado algunas funciones o algunos roles a la encargada de negocios Mace, y según el entender de este estado, de sus funcionarios, pues es momento de trascender a otro espacio, es momento de trascender en cuanto a las relaciones que se quieren impulsar para con el país, y en ese marco es que han tomado esa determinación. No hay que dejar de lado, y importante que lo mencionas, lo acaecido en cuanto a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 1 de mayo fue un atentado gravísimo
a la democracia de nuestro país. No se puede, bajo ninguna premisa, proceder a ese tipo de decisiones arbitrarias, inconstitucionales, inconsultas, donde se pone en grave riesgo la independencia de poderes. ¿Cómo es esto de que quitas a 5 magistrados que fueron electos según el proceso que la misma Constitución establece y luego nombras a otros 5 magistrados que no vienen de ningún proceso, que debe de seguirse desde el Consejo Nacional de la Judicatura, desde las federaciones de abogados, y peor aún, resulta que estos funcionarios, hoy día magistrados de la Sala de lo Constitucional, vienen de puestos o de roles afines muy cercanos al órgano ejecutivo? ¿Dónde queda la independencia de poderes? Más allá de lo que pueda decir un gobierno extranjero, en este caso que hablamos de Estados Unidos, como país, como ciudadanos salvadoreños, eso es un atentado a la democracia, eso es contrario a lo que la Constitución de la República establece, y bajo ninguna premisa deben de darse estos actos que pretenden concentrar el poder y la toma de decisiones en torno a una sola figura que no está en aras de que se realicen controles en el ejercicio del poder. Me encantaría que tocáramos como tal el tema de la seguridad, pero luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En este último bloque nos corresponde dialogar sobre cómo se encuentra la seguridad en El Salvador, qué está pasando con la situación de los desaparecidos y las declaraciones de las diversas autoridades. Eduardo Alvarenga, ¿qué criterios tiene al respecto? Para referirme a este tema, creo que lo primero es hablar con empatía y solidaridad con los familiares de las víctimas que lamentablemente estamos percibiendo existen productos de desapariciones en el país. Creo que es innegable que este número de compatriotas que han resultado desaparecidos, privados de su libertad ambulatoria, pues ha ido resurgiendo en nuestro país, y nos hemos ido enterando lamentablemente por el hallazgo de algunos cementerios clandestinos en el país. Creo que es importante ubicarnos en el tema de Chalchuapa. Fue ahí cuando recientemente nos recordamos de esos delitos tan detestables que existen en nuestra sociedad, donde, si bien es cierto, ya no se encuentran, digámoslo así, por decenas los fallecidos producto de la violencia incongruente que existe en nuestra sociedad en las calles, a la luz pública, pero al darnos cuenta de que existen estos cementerios clandestinos, queda entonces la duda si lo que ha habido es una evolución de la manera de cometer estos crímenes. Ya no quedan a la luz de todos los cuerpos de los fallecidos, sino que ahora los ocultan. Eso creo yo que es todavía más complicado y más lamentable para los familiares de estas personas. Yo no puedo dimensionar de verdad cuál es el nivel de dolor que puede vivir una madre o un padre de familia que no encuentra a su hijo. Creo que en ninguna sociedad son los padres los que tienen que estar enterrando a sus hijos. Y lamentablemente hemos visto los casos de la futbolista Jimena, que se perdió, se desaparecieron en el municipio de Santa Tecla, y que posteriormente pues la encontraron fallecida. El dolor que los padres y los seres queridos sienten al respecto
pues es algo bastante lamentable y que las autoridades públicas deben de orientar los recursos que les han sido conferidos para atacar frontalmente estos ilícitos. Y algo bien importante, estimado, bajo ninguna premisa las autoridades públicas deberían de revictimizar a los familiares, que solo ellos saben el dolor que están sintiendo no encontrar a su ser querido, para que todavía algunas autoridades vengan a culpabilizarles de que por no estar al pendiente de sus hijos es que se han desaparecido o que les ha acaecido este lamentable suceso. Hay que tener tacto al momento de tratar también a las víctimas y a sus familiares, que su salud mental indudablemente está muy afectada. Eduardo, lamentablemente sé que hay muchísimo de qué hablar, pero se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerlo por acá. Oh, el placer ha sido todo mío, agradezco por el espacio y envío un saludo a toda la audiencia. Cuídense mucho y algo bien importante, sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad por el COVID-19. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que pasen un excelente fin de semana. Y como siempre, recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.